Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amigos. Pues una vez más estamos aquí presentes, su servidor, Juan José Pérez Parra, maestro de danza folclórica mexicana. Y pues bueno, déjate comento que el día de hoy estamos aquí en tu programa favorito, Plática Casual Folclórica, donde compartimos temas referentes a la danza, al ámbito artístico y sobre todo al folclore de nuestro México hermoso. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy en específico que es el manejo de las emociones, donde juega un papel importante dentro de las artes, pero sobre todo como personas, como individuos. Todas aquellas emociones que pueden o ser benéficas o traicionarnos, ser algo que podemos aprovechar o ser algo que nos pueden sacar provecho. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema y para eso tenemos un invitadazo el día de hoy, el maestro y psicólogo Miguel Aguilar Ibarra, quien nos va a estar acompañando en este programa, así que váyanse uniendo, si lo conocen, mándenle sus saludos y sobre todo acuérdense el compartir esta transmisión y también les invito sobre todo a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales y el canal de YouTube, que por cierto ya estamos actualizando, estamos subiendo todo el material que ya no te lo puedes perder porque ahí está. Así que pues aquí mira, no te lo pierdas en esta página oficial de transmisión, Juan J. P. Parra Danza. Puedes encontrar todos aquellos programas, publicidades y sobre todo los temas importantes que estamos tocando. Y en este canal de YouTube, pues sobre todo todas las clases, los materiales, recursos que estamos llevando a cabo también para la pedagogía, la enseñanza y la docencia en el ámbito artístico. Así que pues vamos a comenzar el día de hoy, mis amigos, con este programa de plática casual folclórica. Recuerda, servidor Juan José Pérez Parra, maestro de danza folclórica mexicana. Y pues bueno, el día de hoy te voy a presentar, vamos a manejar esto que es las emociones, el manejo de las emociones. Y para esto tenemos a nuestro invitado muy especial que te voy a presentar en este momento, el maestro y psicólogo Miguel Aguilar Ibarra. Maestro, buena noche, ¿cómo está? ¿Qué tal, profe? Pues muy muy buenas noches, con el gusto y la emoción de empezar a compartir esta charla contigo, con el auditorio, y pues muy emocionado, me encuentro emocionadísimo de participar en esta ocasión, pues con un tema que además es interesantísimo, el manejo emocional, y bueno, pues que además relacionado con la danza y con la vida misma, pues nos da para mucho, como cómo enfocar el tema, cómo impartirlo, cómo dialogarlo, cómo hacer de este tema pues un tema de vida, que además en la actualidad, con esta situación que estamos viviendo difícil por esta contingencia, pues se presta para mucho. Entonces, con muchísimo gusto, profesor, de participar contigo y con el auditorio en esta charla. Perfecto, pues bienvenido y ojalá sea la primera de muchas. Y pues vamos a empezar con este tema, maestro. Pues por ahí sabemos de antemano que esto de las emociones, pues todos padecemos de este bien o mal, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto en su experiencia, maestro? Acerca de las Sí. emociones, ¿qué es para empezar? Primero, bueno, pues las emociones como tal, de entrada son una herramienta del ser humano. Son una herramienta para la vivencia, para la intercomunicación, para vivenciar la totalidad de la vida. Entonces, la emoción como tal es una manera en la que interactuamos con la vida, con el mundo, con las personas, con nosotros mismos. Y esta parte de las emociones, como su palabra etimológica lo dice, viene de emoción, de movere, de movernos. Entonces, la emoción es lo que nos mueve para todo, para nuestra profesión, para nuestro día a día con las personas, para lo que hacemos. Entonces, la emoción y las emociones como tal son una herramienta fundamental a través de la cual el ser humano aprende, convive y sobre todo el ser humano se reestructura y se construye a partir del manejo sano, correcto, saludable de las emociones. Y como bien decías en la introducción, las emociones o nos curan o nos enferman. Entonces, por eso es un tema, pues un tema fundamental y que hay que estar revisando
hay que estar actualizando continuamente en mi persona, con las personas con las que interactúo, para que esto pueda darnos una vivencia sana y saludable. Entonces, de entrada, lo que te puedo decir es que la emoción y las emociones son una herramienta fundamental en la vida y no Claro. podemos dejar de hablar de ellas. Claro, perfecto, perfectísimo. Pues maestro, por ahí nosotros hemos estado manejando algunos temas más enfocados al arte para todos aquellos que nos siguen a través de este programa de plática casual folclórica. Realmente es un enfoque a llevar información relevante, información que sirve. Ahora sí, como decía Lolita ya, la verdad, información que cura, ¿verdad? Exacto. Pero hablando específicamente de la danza, para todos aquellos que nos están siguiendo, este manejo de emociones nosotros la aplicamos muy en específico al momento de crear. Nosotros tenemos un espacio creativo donde estamos imaginando, pensando y yendo más allá del concepto de una canción, de un paso. Estamos creando un concepto en general donde nosotros jugamos este manejo de emociones que vamos a empezar a hablar ahorita. Para que más o menos me entiendan, nosotros trabajamos el llanto, el enojo, la tristeza, que es provocado por eso. La felicidad, el desahogo, la exaltación, la excitación, que manejamos en piezas coreográficas a veces en el concepto contemporáneo un poco más, pero también en el folclore de nuestro país. Entonces, vamos a comenzar. Maestro Miguel, pues ahí le va la primera pregunta que tenemos para el día de hoy. El Claro. manejo de las emociones en cuanto a la felicidad. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, de la felicidad? Sí, mira, pues de entrada la felicidad, la alegría como tal van juntas y es una de las emociones sanas, saludables, que nos permiten tener un gozo de vida. Entonces, la expresión de la alegría y la felicidad como tal nos permite compartir la vivencia, las buenas noticias y lo bien que puedo sentirme en un momento determinado. Si eso lo relacionamos en el caso de un arte como es la danza, pues obviamente la danza culturalmente, históricamente, ancestralmente, ha sido uno de los medios favorables y de los más usuales para hablar a través del cuerpo de las emociones. Entonces la danza viene a ser un vehículo a través del cual se manifiestan las emociones. Y nuestra música, la música folclórica mexicana, pues tiene un alto contenido de alegría. El sonido, el ritmo, las armonías nos permiten contactar de inmediato. Cuando alguien mexicano escucha un mariachi, no puede sustraerse a eso. De inmediato reacciona a ese impulso que viene de la música y que entonces genera una red neurológica con la emoción. Y entonces, obviamente, se expresa de esa manera la alegría, la felicidad. La felicidad se convierte en un estado de vida, en un estado a través del cual la persona va poco a poco logrando dar cuenta, dar testimonio, dando testimonio de que está viviendo su vida de manera plena. Ahora, la felicidad como tal no es eterna, como cualquiera de las emociones, es momentánea y se va dando en pequeños espacios, en pequeñas dosis. Todas las emociones surgen y duran un cierto tiempo en nuestro organismo. Entonces, para que las emociones puedan ser recreadas o prolongadas, como la alegría, pues tenemos que traer a nuestra mente rememoranzas, recuerdos, cosas que nos ayuden a compartir eso que vivenciamos en algún otro momento o en el momento presente y que nos hace sentir ese gozo. Entonces, como tal, la alegría y la felicidad van juntas y nos permiten disfrutar la vida como tal. Perfecto, perfecto. Pues ahí mejor explicado no puede estar. Así que eso es lo que nosotros manejamos. Fíjense nada más todo lo que nos comenta, ¿no? La alegría, la felicidad, pues sí, tiene mucha relación, ¿no? Ahora sí que nosotros lo vemos como, por ejemplo, cuando hacemos una pintura o hacemos una composición, los silencios van unidos, aunque están divorciados, ¿sí? De las notas, pero hacen ese engranaje completamente. Igual en la danza, los pasos, la armonía musical, la coreografía, desplazamientos, los saltos, las caídas,
en cualquier concepto, eso es lo que nos lleva a sentir, a emocionarnos. Decimos nosotros, el que siente la piel chinita, pues sí, de ahí lo sacamos, de la alegría, de la felicidad que provocamos en el espectador, quien está viendo la obra de arte o la propuesta escénica, ¿no? Exacto, profe. Y mira, la alegría es y la felicidad son emociones energéticas. Y hay emociones que no son energéticas, más bien que nos bajan la energía. Pero en especial esta de la alegría nos sube el nivel de energía. De tal manera, entonces, que cuando estamos en una situación donde se nos dificulta alguna situación por lo que sea, si traemos a nuestro recuerdo espacios de vida alegres, entonces nos va subiendo el nivel de energía. No quiere decir que la alegría arregle el problema, pero sí nos ayuda a subir o a nivelar nuestro nivel de energía. Y eso ya nos da otra posibilidad para interactuar con lo que estemos interactuando en ese momento. Claro, perfecto, perfectísimo. Pues maestro, hay otra parte o contraparte que manejamos. Ahora sí que viene el lado blanco y el lado oscuro, ¿verdad? El lado negro. Ujú. El enojo. El Sí, enojo. Yo creo que es el peor enemigo que tenemos y más para los maestros. A veces, y más en este tiempo, decía el maestro Miguel ahorita, ¿no? Más en este tiempo, en este periodo de contingencia, que andamos encerrados, no salimos, estamos saliendo nada más al súper si acaso, si acaso. Y luego súmale el estrés de la virtualidad, que se va al internet, no funciona, los chicos no entran, sí entran, no hacen caso, no mandan evidencias, tareas, etcétera, no practican, no ensayan, hasta acá, ¿no? ¿Qué provoca esto, maestro? Cuéntenos, ahora si sí, usted es el especialista del día de hoy, ¿qué sí. es el enojo? Mira, el enojo, para empezar, es un mecanismo que nos permite mandar al carajo aquello que nos perjudica, pero nos permite poner límites. Solo es que el enojo ha sido ancestralmente y tradicionalmente uno de las emociones y de los sentimientos más castigado. Es de los más que siempre nos dicen, no te enojes, ¿para qué te enojas? No ganas nada enojándote. Al contrario, la expresión sana, correcta, saludable del enojo nos permite poner límites. Y el enojo, también como la felicidad y la alegría, es un sentimiento altamente energético y va de la mano con la creatividad. Entonces, una persona que no se enoja, en teoría, porque todos nos enojamos, en teoría no se enoja, más bien evade enojarse, una persona que no muestra el enojo también pierde creatividad y pierde una parte del temperamento, como decimos coloquialmente, no saca el carácter y no resuelve situaciones donde tiene que poner límites. Entonces, el enojo como herramienta, fundamentalmente la necesitamos utilizar para poner límites, para que los demás no abusen de nosotros, no permitir injusticias, no permitir abusos, no permitir humillaciones contra nuestra persona, porque si lo permitimos, entonces le hacemos caso a esa famosa frase del que se enoja pierde. Y yo digo al contrario, más bien el que se enoja y se enoja saludablemente y correctamente, gana. Ajá. Entonces, para empezar, el enojo manejado saludablemente nos permite ganar eso que yo decía, poner límites, evitar el abuso, evitar la humillación, evitar el maltrato, pedir el respeto a nuestra persona. También fundamentalmente el enojo nos sirve para pedir respeto a nuestra persona. Entonces yo decía esa frase que utilicé, mandar al carajo aquello que nos molesta, nos incomoda, obviamente de una manera no violenta, pues, y Claro. esa es la diferencia entre manejar saludablemente o no el enojo, saber decir las cosas y hacer las cosas de tal manera que aunque yo esté muy enojado, no perjudique a otra persona de manera violenta. Perfecto, perfectísimo, ¿no? Y mucha razón con eso, ¿no? Y yo creo que no hay mejor cosa y mejor dicho que mandar todo al carajo en cuestión del enojo, que es algo que tenemos mucho los artistas, Sí, que mandamos al carajo todo porque no salió, así, pero a sí, veces violentando.
Sí, Estas partes para nuestra audiencia a veces nos critican, a veces nos dicen de más, ¿no? Pero son cosas crudas que tenemos que tocar en ocasiones y para todos aquellos que nos siguen, que son maestros, que son docentes, que son encargados de algunas personas como directores, en mi caso o en tu caso que me estás viendo, que somos directores de agrupaciones o estamos encargados de gente, a veces este término de mandar al carajo lo aplicamos totalmente literal sin saber en qué contexto vamos a caer. A veces terminamos corriendo a la gente y aplicamos esto, el enojo. Nos enojamos con todos y agarramos parejo. No, nada más con la persona. Y fíjate, maestro, que sí. nos desquitamos con todos. Ujú. Nos Sí, desquitamos con todo el mundo, ¿no? A lo mejor ni siquiera fue al ensayo o no fue a clase con el que traíamos el enojo y agarramos parejo, órale. Y váyase para allá y váyase esto y que no sé qué y no quiero nada y ya está con manita alzada, ¿no? Y es sí. algo delicado en la parte del docente, en la parte de la enseñanza. Finalmente somos guías, ¿no? Así es, así es. Y entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es evitar tomar decisiones cuando tenemos el enojo hasta el máximo nivel. Primero, lo que tenemos que hacer es manejar mi enojo, trabajarlo, procesarlo, de tal manera que cuando yo elija y decida algo respecto de la situación que sea, mi enojo ya haya bajado de nivel. Porque si no, entonces ocurre justo eso que tú decías, tomamos una elección y una decisión desde la emoción muy exacerbada y entonces eso nos impide ver con claridad. El enojo sirve como herramienta cuando lo manejamos saludablemente y cuando decidimos una vez que nos hemos pacificado. Como tal, entonces, lo que hay que hacer primero es manejar, procesar mi enojo en mi persona, ponerlo fuera de mí de la manera que yo busque a través del baile, a través de la danza, a través de la pintura, a través de gritar, golpear, llorar, etcétera. Soltar esa emoción contenida para que a la hora que yo decida algo, ya mi pensamiento esté claro, ya no esté tan nublado por la emoción tan fuerte y por la energía pues tan intensa que genera un enojo. Claro, claro. No, y fíjate que otra cosa, ¿no? Ahorita yo decía de mandar todo al carajo aplicando tu frase, ¿no? Sí, Está la otra parte de los maestros que se enojan y se tragan ese coraje. ¿Qué pasa ahí, maestro? sí, sí, mira, pasa con todas las emociones. En tanto nos guardamos las emociones, decía yo al principio que o nos curan o nos enferman. Y no es totalmente así al 100% la relación. Sin embargo, las emociones tienen una relación cercana con las enfermedades. Entonces, la frase célebre para esto es, ni tanta dulzura que me dé diabetes, ni tanta amargura que me dé gastritis. Ajá. Entonces, es poder procesar la emoción, manejarla fuera de mí, de tal manera que no me quede una, que no me quede demasiado tiempo vivenciando esa emoción, porque la emoción por sí sola va a ir procesando y va a ir saliéndose de mi cuerpo. Lo que no ayuda es que luego yo trabajo con las ideas, con la mente, y entonces hago que esa emoción en teoría siga durando en mí. Y entonces el enojo se convierte en resentimiento o se convierte en odio. Y entonces ya no me permitió fluir naturalmente y saludablemente con la situación. Entonces, eh, expresar es lo saludable. Buscar una manera de cómo pueda yo expresar esa emoción, la que sea, pero ahorita, bueno, hablamos del enojo, Ujú. expresar el enojo a través de una forma que sea saludable para mí y que también no perjudique a nadie más. No Per- puedo quedarme con la emoción dentro de mi persona. Las emociones son reacciones bioquímicas también en el organismo. Entonces, voy a usar esta frase, si me trago el enojo, es como si me estuviera tragando un poco de veneno. Ajá, así tal cual. Entonces, sobre todo las emociones desagradables nos van perjudicando y entre más acumulamos, más daño va habiendo en nuestro organismo, en el organismo físico como tal.
Y bueno, pues eso también me interfiere en la interacción con los demás, porque si traigo el mal humor diariamente, entonces voy generando y destilando amargura. Y pues la amargura de por sí pues ya está bastante difícil con esta situación, más ahora si le aumentamos que yo ando así por la vida en el día a día, pues voy también perjudicando a la gente con mi mala cara, con mi mal humor, con mi mal gesto, con mi mal trato. Entonces es totalmente incorrecto guardar demasiado tiempo una emoción, la que sea. Ujú. Perfecto. No, pues hay que tomarlo en cuenta para los que nos están siguiendo. O sea, yo creo que es algo fácil de decir y Ujú. difícil de hacer, ¿no? O sea, Sí. híjole, a mí en lo personal, yo soy de carácter fuerte. Ujú. Mm, Por ahí, los que me conozcan, pues ya, por ahí, es más, coméntenlo, los que han tomado alguna clase conmigo, cómo me han tratado, ¿no? Pero el carácter fuerte a veces lo relacionamos también, me meto un poquito a lo del carácter, que Sí, relacionan que el enojo, ¿no? Luego nos dicen, es que es bien enojón el maestro. No, sí, no tiene nada que ver. A veces derrochamos mucho amor por todos lados, ¿no? Y de todos modos dicen que somos bien enojones. así Ajá. es. Entonces, esta parte es importantísima de entender por qué toco el primero la alegría y por qué toco el enojo. Ajá. Sí, Porque son las dos emociones que estamos tratando en las artes. Por lo general siempre buscamos el plasmar o alegría o tristeza, ¿no? O en este caso la furia, el enojo, los pintores aventando pintura y creando sus artes contemporáneos ahora últimamente. Los ujú, artistas escénicos, teatro o danza, que en nuestro caso es especialmente la danza, pues tratamos de buscar o muy felices, siempre gritamos, grita, grita, grita y hay mucha algarabía, o muy tristes, algo de luto, algo que se nos fue la enamorada, que se murió la mamá. Siempre buscamos esos dos puntos, pero hay algo intermedio, ¿no, maestro? Hay otros tipos de emociones. sí, sí, hay, bueno, pues toda una gama de emociones. Entonces, por ejemplo, en el enojo empieza con el enfado, ajá, el enfado, después viene el enojo, después viene la ira y va siendo gradual. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber detectar muy específicamente cuando una emoción está en mi cuerpo, en mi persona, para saber cómo hacerle con ella. Es inevitable que nos ocurra una emoción, la que sea, alegría, tristeza, miedo, enojo, culpa, vergüenza, etcétera. Es inevitable, no se pueden evitar y no podemos decir a mí no me pasa eso, a todos nos pasa la emoción que sea. Entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta de cómo está llegando a mí esa situación, la que sea que esté viviendo, y qué emoción me está generando, para luego sepa entonces procesar. Si es una cuestión solo de un nivel mínimo de enfado, pues obviamente esa no me tiene que llevar a un nivel demasiado expresivo de violencia, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad pareciera que el mínimo detalle nos genera una situación tan compleja a nivel de exteriorización. Por ejemplo, pues vimos o vemos muchas noticias de gente que va en la calle, en la vialidad, y ocurre un incidente y terminan golpeándose o incluso matándose. ¿Por qué? Pues precisamente porque no hay un filtro de los niveles de la emocionalidad. Entonces la persona pasa sin filtro del enojo a la violencia, porque no ha aprendido a vivenciarse en la gradualidad de las emociones. Entonces, cuando una persona está expuesta a estar investigando, a estarse dándose cuenta de sus emociones, las va procesando. Por eso que tú decías de expresar a través de gritar, llorar, cantar, bailar, etcétera, nos permite que el flujo emocional vaya funcionando. Y entonces así evitamos en algunos momentos llegar a esa explosividad de cualquiera de las emociones. Y todas las emociones pues tienen matices, ¿sí? La alegría, el miedo, la tristeza, el enojo. Entonces cada una de ellas se va graduando dependiendo de la intensidad con que la persona viva o no la emoción. Y luego, dependiendo de la estructura mental de la persona,
que se queda estancada en la emoción aunque ya haya pasado, ¿sí? Entonces, una emoción como tal dura muy poco tiempo. La durabilidad de la emoción en nuestro organismo es de muy poca duración. Nada más que lo que la hace persistir es nuestra mente, porque la mente estructura una idea respecto de esa emoción y entonces, bueno, pues ocupamos frases muy desafortunadas, ¿verdad? Así como tú decías, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Así Ajá. es. O hace 15 años me dijiste esto y todavía me sigue doliendo. Bueno, hace 15 años. En 15 años no hiciste nada para procesar esa emoción y aún la guardas, ¿sí? Como tal, entonces, lo importante es que procesemos, que nos demos cuenta de cómo estamos reaccionando ante las situaciones que nos generan emociones para poder graduar la respuesta ante ellas. Perfectísimo. Pues, maestro, acerca de esto que usted nos comparte, dice de las graduaciones, nosotros tenemos algunas cuestiones escénicas que Ujú. ahorita, a ver, ¿qué nos puede decir acerca de esta imagen? Es un trabajo escénico de expresión, expresión corporal. ¿Usted Sí. qué nos podría comentar acerca de esto? Manejo de emociones. Ujú. Sí, en estas gráficas, en estas imágenes, pues obviamente hay un traslado de emociones, ¿sí? Va siendo gradual el cómo va apareciendo en la persona, desde lo que yo percibo, la emocionalidad que la persona tiene. Entonces va evolucionando dependiendo de eso que yo decía hace un momento, de la durabilidad en la estructura mental de la persona. La estructura mental de la persona nos da para que tenga una durabilidad. Hay gente que es terca, por ejemplo, ajá, que se acomoda en un sitio y dice, de aquí no me muevo. Entonces, lo que ocurre con esta corporalidad o con esta corporeidad es que a veces la persona no encuentra esa manera de cómo a través de su cuerpo puede expresar las emociones, desde el baile, desde el arte dramático, y así como en una especie de juego, es como se trabajan también las emociones. Y en esa imagen, pues obviamente veíamos la evolución, ¿verdad? Claro. De cómo estar en un momento a lo mejor percibiendo una situación, luego la persona se pregunta qué me está pasando, después como que medita, reflexiona y hace como que no pasó nada, ¿verdad? En la imagen del centro, porque Así pone es. una cara alegre, feliz, pero en el fondo está todavía la emoción primaria. Entonces es cierto, a veces ponemos una cara que nos dice lo contrario a lo que estamos sintiendo, Ujú. ¿ah? Porque también culturalmente nos acostumbramos a fingir, ajá, Así es. sí, a poner buena cara aunque estemos mal. Y de hecho, cuando nos preguntan cómo estás, habitualmente decimos bien, ajá, pero yo creo que no todo el tiempo estamos bien. Y yo considero que hay momentos en los que es muy saludable decir, hoy no me siento bien, hoy me siento agotado, hoy me siento agobiado, hoy me siento enojado, hoy me siento triste. Solo es que no estamos acostumbrados a hacerlo, porque de inmediato la respuesta del otro lado es, no estés así. ¿Sí? Así como, es que estoy muy enojado. No, hombre, ¿para qué te enojas? No ganas nada. Estoy muy triste. No, hombre, pues pon música alegre para que te diviertas. Claro. No, la emoción hay que dejarla estar un momento, procesarla, para no dar esa imagen falsa. Ujú. Ajá, porque lo que pasa entonces es que nos acostumbramos a eso, a fingir la emocionalidad que tenemos. Y el arte, como tal, la danza, la pintura, el arte dramático, nos sirve para eso, para expresar la emocionalidad. Entonces, cuando vemos una puesta en escena de una obra dramática, pues vemos las expresiones de la persona, ¿sí? Y a veces ahí es cuando nosotros nos desahogamos y nos identificamos con la imagen. Por eso es muy importante que acudamos a estos eventos donde nos puede identificar la emoción que yo tengo contenida y ahí la voy soltando de a poquito, Ujú. ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Con el asunto de las artes, es que el arte, cualquiera que sea, me permita
expresar mi emocionalidad honesta, transparente. Y no pasa nada si tú dices, hoy estoy agobiado, hoy no encuentro la salida. Se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale tener celos, se vale tener envidia, porque también esas otras emociones son altamente castigadas, ¿verdad? Claro. Tengo envidia de la buena, pues no, no hay envidia de la buena, hay envidia nada más, ¿sí? Es que yo no siento celos. No, bueno, pues entonces es un robot o es un extraterrestre, Claro. ¿sí? ¿Sí? Porque la emocionalidad como tal es inevitable y toda la gama emocional la tenemos todos los seres humanos y compartimos un alto porcentaje con los mamíferos, ¿sí? Algo así como el 99% de emociones que tenemos los seres humanos lo tienen los mamíferos, los seres vivos mamíferos. Ajá. Entonces no es exclusiva de los seres humanos. Lo que es exclusivo del ser humano es la terquedad para no expresar correctamente las emociones. Claro. Sí, porque, por ejemplo, el perrito si está enojado te muerde. Si le quitas la comida te muerde. ¿Sí? Y si está contento se acerca contigo, se acurruca ahí, te lame la mano, etcétera. Pero nosotros hacemos lo contrario, estamos enojados y ponemos cara de alegría. ¡Wow! ¡Qué maravillosa me va la vida! Y de fondo me estoy muriendo por dentro. Entonces, ahí hay un punto clave en esto de la emocionalidad. Expresar saludablemente la emoción implica que en algunos momentos diga, hoy sí, me está yendo del nabo. ¿Sí? Y me siento fatal. Claro. Yo creo ¿Sí? que ahí es la aceptación, ¿no? Finalmente es la aceptación de tu emoción ¿Sí? y el no reprimirla, o sea, no reprimir porque Sí. finalmente lo que nos comentas, ¿no? Es un proceso y dura poco. Déjala, ahora sí, ¿no? Como Sí, dice uno, déjalo ir, déjala hacer un rato y claro. ya vuelves a la normalidad, ¿no? Pero sí es Exacto. importante lo que dices, ¿no? La salud y lo que te hace daño. O sea, cualquier emoción que repriman va a ser mala, va a ser mala. O sea, aunque sea alegría y estás con... Sí. Es que me dijeron que no sonriera. O sea, también es Sí. malo, ¿eh? Sí, claro. Por eso usé el ejemplo de la diabetes. ¿Sí? Decía, ni tanta dulzura que me dé diabetes, ni tanta amargura que me dé gastritis o me dé cáncer. Ajá. Yo creo que está Y, bien, ¿eh? Apréndansela, apréndansela, se la vamos a robar al maestro Miguel. Se la vamos a y robar. también en ese sentido, eh, la emocionalidad es de corta duración. Lo que pasa es que nuestra mente se acostumbró a guardar la emoción, ¿sí? La emoción, cualquiera que sea, es como así como cuando tomas aire, cuando inhalas, más o menos esa es la durabilidad de la emoción. Ajá. Nada más que nuestra mente está muy acostumbrada a procesarla en un largo tiempo. Y además, lo más difícil, está acostumbrada nuestra mente a guardar la emoción, a guardar ahí el enojo, el resentimiento, la envidia, los celos, la vergüenza, la culpa. Ajá. Y entonces, pues tenemos que hacer más o menos como el ejercicio, igual con las emociones, como cuando nos espinamos. Y por alguna razón la espina que se nos metió en la piel se rompe y se queda dentro de la piel, pues lastima tremendamente. Hasta que la quitamos de ahí, entonces sana nuestro cuerpo. Las emociones son lo mismo. En tanto las tenemos guardadas, nos están dañando y nos están perjudicando en el día a día, y no solo a nosotros, también a los que conviven en el espacio cercano con nosotros, porque les transmitimos o esa falsa alegría, ajá, o esa amargura total de la vida. ¿Sí? Y entonces el ser humano naturalmente tiene que ser variable en sus emociones. No puedes estar todo el tiempo feliz, no hay manera. Ajá. No puedes estar todo el tiempo enojado, tampoco hay manera. Lo que pasa es que decía hace un rato que nos ponemos muy tercos con la vida. Ajá. Y vamos en contrasentido de la vida. Entonces, la vida en su esencia es fluida,
noche, día, mañana, tarde, sol, luna. Ah, no, pero nosotros nos queremos quedar en la luna cuando estamos en el sol. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿No? Y yo creo que es algo bien común. Yo creo que no hay persona terca. Híjole, yo creo que contaditos, sí, con la mano. Me sobran dedos, ¿no? De los que no son tercos. El ser humano por naturaleza es terco, es terquedad. Y Sí, decimos nosotros por acá. Y ojalá no se me ofenda nadie de los que nos está viendo. Pero el ser humano es bruto. Porque comete el mismo error dos veces. ¿Por qué? Por sí, necedad. O sea, no entendemos, sí, y aquí viene también esto del manejo de las emociones. Finalmente nos provoca hacer esto, cometer los errores dos veces. Es que ya me pidió perdón, que vamos a tocar sí, un poquito más adelante esto de las sí, claro, relaciones, ajá, porque claro. también nos afecta, pero es que ya me pidió perdón. Es que no me dijo nada y como no me dice nada yo me voy a desquitar y le voy a hacer y tomamos entonces ahora sí el enojo y las emociones y en contra, ya en un sentido de dañar, ¿no? De provocar Sí, un daño físico, no, ya no psicológico, ya no le hago, sino nos lleva a más, a ser agresivos, ¿no? sí, Esta represión, decíamos de la alegría y del enojo, pero finalmente los dos van involucrados. Por lo menos en nosotros que estamos metidos en el arte y que lo conocemos, los dos sentimientos o las dos emociones de alegría, felicidad, tristeza o enojo están involucrados totalmente y a veces chocan. Para nosotros es como dos polos, ¿no? Negativo, ujú, negativo o positivo, positivo y se están repeliendo para nosotros. A sí, veces los que somos artistas decimos, es que somos bien difíciles de entendernos. Somos un mundo diferente a cualquier humano, ujú. simples mortales. No, no es que sean simples mortales los demás, ni tampoco somos dioses nosotros. O sea, hay que ser bien claros. Pero a veces nuestra cabecita divaga demasiado. Acuérdense que aquí somos bien crudos para a veces contar las cosas. Pero nuestra cabeza, ¿Cómo son? o sea, divaga, nos creemos superiores a los alumnos. Una cosa es que seas guía, que seas ejemplo a seguir de tus alumnos. Y otra cosa es que te sientas superior, queramos agredir, queramos violentar o queramos siempre mantenerlos alegres, que es lo que buscamos en el caso de los que somos artistas escénicos o dramáticos o de danzas. Queremos siempre Sí, que estén con la sonrisa de oreja a oreja. ujú, A veces el chico viene con un sentimiento desde casa, no sabemos qué le pasa, no sabemos qué le ocurre en el traslado, no sabemos qué le pasó en la semana, porque los vemos una o dos veces a la semana, y nos interesa simplemente lo de nosotros. También es importante el acercarse, ¿no? Creo yo, en cualquier situación, aunque sea preguntar cómo estás. Eso a veces te sí, da ese suspiro, ¿no? Creo yo, y aquí estás tú, ahora sí que para comprobarnos esto, que siempre lo he recalcado, ¿eh? Siempre lo he recalcado. El preguntar el cómo estás le da un suspiro al otro, de relajarse, a lo mejor de soltar algo que traes desde casa, y mira, tú eres el desahogo para él, ¿o no, maestro? sí, sí, y tocas ese punto importantísimo de el servir de filtro, porque la persona pues ya trae una emocionalidad, como tú dices, de la casa, de la situación, de la vida misma, de su propia personalidad. Entonces, con las emociones, lo saludable es que verifiquemos, que hagamos el proceso de verificar cómo está la persona el día de hoy. Y esa pregunta es esencial. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Y acostumbrar a la persona, en el buen sentido de acostumbrar, a hablar de emociones cuando preguntamos cómo te sientes. Es decir, ¿cómo te sientes? Me siento enojado, me siento triste, me siento agobiado, me siento herido. Ajá. Hablar de emociones, porque casi siempre cuando nos preguntan cómo estás, hablamos de pensamiento. Ajá. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy, etcétera, pero no hablamos de la emoción como tal. Entonces, hay que acostumbrarnos a usar lenguaje emocional, sobre todo cuando hacemos esas preguntas de cómo te sientes hoy. Y luego otra pregunta muy importante, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Y eso va acercando a la persona a confiar. El rol del docente
como tal, es un rol fundamental en el modelaje de la vida misma. Entonces, la persona docente necesita tener esas herramientas de intervención, de preguntar, de verificar, de confrontar incluso, para que la persona exprese cada vez mejor su emocionalidad. Y eso va junto con el proceso que tú hace un momento decías, cuando tú verificas, le ayudas a la persona a aceptar su emoción, ¿sí? Y obviamente el profesor, cuando ya tiene experiencia, es observador y se da cuenta de que aunque el alumno o la alumna te diga, me siento bien, tú en su corporalidad te das cuenta que no, en su expresión, en su manera de cómo hace el ejercicio hoy. Entonces sirve la otra parte, preguntar qué necesitas, qué te hace falta. Seguramente hay cosas que no podemos resolver de inmediato, pero con el hecho de que la persona se sienta comprendida en su emocionalidad, eso ya le ayuda a resolver, porque ya se sintió respetada en ese proceso emocional que está viviendo. Y eso es una parte fundamental que de pronto se nos olvida por esto que tú decías, a veces por el ego de decir, no hombre, pues yo aquí me las sé de todas y tú haces lo que yo te digo porque así te lo digo. Hay momentos en los que no estamos listos para eso. Hay momentos en los que aunque tengamos todo el talento, si la emocionalidad no va de la mano con el talento, no funciona. Ajá. Entonces tiene que haber ese verificar para que la persona acepte su emocionalidad, no la evada y al contrario, le sirva de motivación, porque si ya soltó la emoción, entonces en el escenario va a brillar, porque ya aceptó que está enojada, que está triste, que tiene miedo, que está un poco nerviosa porque es su primera experiencia de presentar una obra en vivo, en fin, ¿sí? Pero entonces esa parte de acompañamiento implica eso, que el docente, la figura que guía, se dé ese tiempo para verificar la emocionalidad de su grupo. Perfecto, perfectísimo. No, y fíjate, cosa curiosa, ¿no? Ahorita decías la pregunta del ¿qué necesitas? ¿Qué Sí, necesitas? Esta es, yo creo que una de las que no aplicamos porque tenemos muy metido en el chip el de primero luego yo y al último yo. sí, En su gran mayoría. Yo soy de las personas que sí lo he dicho, primero yo, luego yo y después y al último yo, ¿no? Pero no en un contexto literal, o sea, nada más pensar en ti y ser egoísta, o sea, egoísta al pensar solamente en tu propio beneficio, sino que te des prioridad, a eso es a lo que yo creo que la mayoría que lo aplicamos o que lo comentamos es de que pienses primero en ti, sí, en qué te va a beneficiar, ¿no? Que no le des todo al prójimo, ¿no? Que finalmente no profesamos religiones aquí en la cultura, pero estamos casados a veces con ese pensamiento. Seas de la sí, religión que seas o profeses lo que sea, o sea, primero el prójimo. Y le das todo al prójimo y al último te ves tú a ver qué te queda, ¿no? Entonces, aquí a veces entendemos esto del yo-yo, mentado yo-yo, ¿verdad? sí, De la parte individual, decías, el qué necesitas. A veces en nuestro contexto dancístico, ustedes que lo conocen, compártanos, acuérdense, compártanos por ahí, ya estamos viendo bastantes comentarios, ahorita más adelante vamos a empezar a comentarlos, a ver si hay alguna pregunta también, acuérdense que si tienen alguna pregunta también para nuestro invitado, háganla, con toda confianza ahí en el chat, en la sección de comentarios, déjenla, ¿sale? Tenemos esta parte del yo-yo, del mentado yo-yo, que veo por mí, luego yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo. Y nosotros nos enfocamos a veces en la parte de los que somos escénicos, hablando específicamente ya de danza, en el individualismo. Queremos vernos bien ante escena, queremos vernos bien ante el público, sin pensar o nos estamos olvidando de que tenemos una pareja. En el caso de los que bailamos, a veces un cuadro de parejas o un cuadro de 8 parejas, todavía peor. Quieres ser el sí, que luce, pero se te está olvidando que el trabajo es de un grupo.
Se te está Ujú. olvidando que el trabajo es colectivo. O sea, aunque tú quieras brillar, tienen que brillar todos al mismo tiempo. Y en ti está esa parte. Sí, ver primero en ti, pero también apoyar al que tienes al lado. Que esto va de la mano con las emociones. A veces nos reprimimos, a veces nos enojamos, a veces estamos felices y el otro no está igual que yo. Ahí es Sí, donde chocamos, ¿no? sí. Sí, y esa parte es fundamental en un trabajo colectivo, porque entonces ese es otro tema que es interesantísimo y que tiene que ver con la autoestima y con el egoísmo, que luego el egoísmo nos lleva a la soberbia, Uh-huh. ¿sí? Lo que tú decías, quiero sobresalir a costa de todo. Y entonces el manejo saludable de la emoción y de la autoestima es quiero sobresalir, pero para que también los demás brillen. Es Así es. decir, si mi aporte puede hacer que los demás también brillen, entonces esa es una cosa saludable. Y dejo un poco de sentirme el centro del universo, ajá, y saber que soy el centro del universo solo para mí, ¿sí? En el contexto de un trabajo colaborativo, no soy el centro del universo. Soy uno de tantos que va a participar en una puesta en escena, en este caso, y que lo que yo puedo hacer, y si lo hago de manera excelente, lo haga para que brillen todos. Así ¿Sí? es. Obviamente, quien tiene un talento especial y un don así muy específico para lo que sea, va a brillar por sí solo y no necesita hacer que los demás se sientan mal o se sientan incómodos, sino simplemente poner al servicio del grupo o del equipo ese talento y esa brillantez. Y eso nos aleja de la arrogancia o de la soberbia, ¿sí? En términos de autoestima, el rollo es que yo vaya por la vida tratando de encontrarme con los otros, sabiendo que no soy ni más valioso ni mejor que los demás. Simplemente soy otro más de las personas que estamos Así ahí, es. ¿sí? Y que mi valor me lo da el simple hecho de ser persona, como lo es también la otra persona. Y si nos podemos encontrar desde esa igualdad de reconocernos seres valiosos de ambas partes, entonces eso nos ubica en la autoestima. Autoestima sana, autoestima saludable, es ir por la vida sabiendo que puedo encontrarme con el otro de igual a igual. Perfecto. No, Uh -huh. y escúchenlo bien, ¿eh? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Pero, o sea, grábatelo. En verdad, grábatelo, ¿eh? Si tú estás brillando, porque también los demás se enojan, ¿verdad? Cuando uno tiene un don, ay, Ocurre viene la envidia, ¿verdad? Que ese es la otro tema, envidia, que vamos a sí, hablar más adelante, el ego y la envidia, que claro, están de la mano, ¿no? Pero van a sí, ser un tema más adelante, porque créanme que todos lo queremos evitar, pero es necesario hablar de eso. Pero sí, luego chocamos, ¿no? Muy seguido de, ay, es que se cree mucho, y es que no sé qué, sí, es que hay gente en verdad, créanme, hay gente que se le da, hay gente desde chiquitos, o sea, lo vemos con los niños, ay, mira qué bonito baila, pues sí, hay niños que nacen con ese don. O, ah, mira, ese niño pinta o dibuja o ilumina. Muy bonito, no se sale de la... Es gente que tiene don y no solamente para las artes, o sea, puede ser para cualquier cosa, hasta para leer, para sumar. O sea, tienen un don y tiene que ser aprovechado. Y si ese don o esa habilidad que tienen ya desarrollada la aprovechan en el colectivo, en el conjunto, en el grupo, créanme que suben. Y todos aprovechan esa habilidad que tiene la persona y todos van a brillar. Lo que comenta el maestro Miguel, o sea, todos brillan porque brillan. Todos pertenecemos al mismo universo. Y cada estrella tiene diferente tonalidad. Pero todos brillan. Somos estrellas, ¿no? Finalmente los artistas. Todos nos creemos estrellas. Pero hay que brillar con misma intensidad si se puede. Y si no, apoyar al otro. ¿No? sí, sí, y eso es un manejo saludable de la emocionalidad, ¿sí? Que nos aleja de este manejo eh, incorrecto de la emoción como tal, de la envidia, ¿sí? Porque la envidia existe como tal y es una emoción como cualquier otra que no podemos evitar. Lo que necesitamos hacer entonces es saber que todos los que participamos en algo colectivo
tenemos la misma necesidad de hacer que eso que hacemos juntos sea un éxito, que sea un éxito. Y entonces, cuando vamos desde esa posición de pensar que todos necesitamos tener éxito en ese evento en especial, entonces sumamos en lugar de restar. Y entonces, por lógica, si transformamos esa emocionalidad negativa de la envidia en una emocionalidad más de compartir y de alegría, entonces sube la energía del grupo. Acuérdense que decía que la alegría nos sube la energía. Y entonces, si sube la energía del grupo, con mayor razón va a brillar el grupo. Ajá. Y entonces, si en algunos momentos el grupo está muy bajo de energía, hay que trabajar con el enojo y con la alegría para subir el nivel. Y entonces va a haber ese brillo de grupo y va a haber ese alejarnos de la individualidad. Y va a haber ese compartir la emoción del triunfo, del logro conjunto, pues. Perfecto, perfectísimo. No, pues, no sé ustedes qué piensan allá en casa, ustedes que nos están viendo, déjenos el comentario. Vamos a empezar, maestro, si le parece, a mandar saludos, sí, a leer los comentarios, claro, y vemos si hay alguna pregunta. En serio, si tienen alguna pregunta, no se queden, ahora sí como en clase les digo, ¿no? Los que sean mis alumnos o nos estén siguiendo, porque también aquí damos clases, no se queden con las dudas es para los tontos. Así, tal cual. Okay, así, no hay otra palabra, no discúlpenme. Claro, el que no pregunta no aprende, mi profe. Ahí está. ¿No? ¿Sí? Aquí me apoya Miguelito, muy bien, excelente. Pues vamos a empezar. Norma Góngora dice buenas noches y saludos. Saludos, Norma Góngora. Saludos a Norma. Excelente. Carla, que nos está viendo también, saludos, buenas noches. Araceli de la Cruz, buenas noches y saludos. Saludos, Ara. Saludos a Alma Solís, que nos está viendo, maestra también de grupo de danza. Excelente. Excelente, Alma. Citlaltonac SLP de Soledad. Saludos, profesor. Psicólogo Miguel. Saludos. Ok, Marta Verónica Vargas Méndez. Buenas noches, saluda por acá. Excelente. Oh, excelente, Martita. Ok, Alma Solís, comentario, a ver, ¿qué nos comenta? Buenas noches, saludos. En el desenvolvimiento folclórico, nosotros los bailarines en escena manejamos todas las emociones, desde la tristeza, el enojo y la felicidad en una representación escénica. Para todo artista son esenciales y así transformar esos sentimientos, reflejar su sentir, pensar y así crear. Saberlas, expresarlas, es dejar fluir la creatividad y el ingenio. Perfecto comentario. Hizo poema. Hizo un poema. Muy profundo, excelente. Gracias, sí, Alma gracias. Solís. Perfecto. Recuerden que esta sinergia la hacemos todos. Es una bonita sinergia la que hacemos y sus comentarios son súper valiosos aquí. Así que coméntenos. Claudia Lisset, Marroquín, Zapata, un saludo cariñoso para ambos. Saludos, Claudia. Gracias. Saludos. Yasmín Martínez, saludos, por acá nos está viendo, un saludo hasta el estado de Chihuahua, gracias por estarnos siguiendo. Ok, Marcos Pérez, muy bien, saludos, hermano y compadre de su servidor, gracias por estar siguiéndonos también. Perfecto, Norma Bautista Alonso, excelente plática. Normita, perfecto. Saludos. Verey Eric Di Mateo, saludos, profe, excelente, saludos amigos de Estados Unidos, gracias por seguirnos, recuerden el compartir y también estas charlas, pues aprovechenlas, en verdad es tiempo valiosísimo que les está llegando así el material en su casa, así que aprovechenlo. Norma Bautista, sí, exactamente. Sí, pues, tenemos esta oportunidad ahora. Hay que aprovecharla. De esta manera. Claro. Fíjate que es algo que yo les comentaba, la pandemia no fue nada más cosas malas. También trajo estos puntos de reunión virtuales, ¿no? De así llevar información que a lo mejor para algunos, pues, cuesta. No tienen, claro. hay que pagar por ellos. Y para otros que es nutrirse, ¿no? Nutrirse y también nosotros que estamos de este lado, claro. No crean que lo sabemos todo. El que diga que lo sabe todo es mentira, ¿eh? Acuérdense, siempre le hemos dicho. Así es, aprendemos de ustedes. Recuerden que esto es una sinergia. Tú aprendes, nosotros aprendemos, ¿sale? Perfecto. Ok, Norma Bautista Alonso, acabo de ver un concierto excelente en Villa de Reyes.
Axis Mundi. Ok, nos comparte. Perfecto. Eso produce alegría. Me imagino que ha de estar muy alegre en casa. Exacto, sí. Muy bien. Citoaltona SLP comentario. Es cierto, muchas de las ocasiones de nuestra vida cotidiana ocultamos nuestras verdaderas emociones. Es nuestro mecanismo de defensa al sentirnos vulnerables a expresar lo que realmente sentimos. Y al tener la oportunidad de realizar una actividad artística nos ayuda a liberarnos. Sí, fíjate, quiero comentar algo ahí, prof, porque es Sí, claro. importante. En, en la vida cotidiana necesitamos ir quitándonos las máscaras para que Ujú. lleguemos a ser transparentes con la vida y con las personas, de tal Así manera es. que podamos expresar de manera muy fluida la emocionalidad que de verdad tenemos en ese momento. Y como lo dicen bien en el comentario o en los comentarios, Ujú. el arte es uno de los medios por excelencia para manejar las emociones. Entonces, para las personas que no han tenido oportunidad de practicar algún arte, danza, pintura, música, etcétera, permítanselo, porque esa es una de las maneras en las que se transforma también la mente. El arte es creatividad, sobre todo es creatividad, es construir, es diseñar, es recrear. Y el arte, en este caso, estamos en el grupo de baile, la danza como tal, es un arte Ujú. altamente creativo y bueno, pues que da para mucho. Entonces, de verdad, yo sí les sugiero, les recomiendo que si no se han dado la oportunidad, permítanselo, permítanse incursionar en cualquier arte, el que sea, porque eso les va a permitir reestructurar su mente. Y la estructura de la mente, bueno, pues tenemos una herramienta maravillosa. La mente se puede transformar hasta que nos morimos. Así ¿Sí? No es. digan, ya estoy viejo para eso. Jamás está viejo para aprender, pues. Claro, ahí ahora sí que como la frase, ¿no? El refrán este de, este, perro viejo no aprende nuevos trucos, algo así Ándale. es, ¿no? Sí. No, esa no la apliquen, ¿eh? La No. verdad es muy cierto. Por ejemplo, nosotros que manejamos adultos mayores, grupo de adultos mayores, luego dicen los adultos, nosotros les decimos los viejitos, ¿verdad? Por cariño. Dicen los Ujú. viejitos, es que yo ya no sé hacer ese paso. Y lo hacen. O sea, te hacen Sí, el paso que no les sale según a ellos. Pues claro. ahí está que sí, sí le sale, señor, o sí le sale, señora, o sí le sale mi abuelita, ¿no? O sea, ellos mismos o la gente se sugestiona, no por la edad, ¿eh? A veces estamos bien chavitos y dicen, es que no me sale. Y nos encerramos en el no me sale y no aprendo. Es que yo no sé, ¿no? Que eso ya es otro tema. Pero pues Claro, entra el comentario, ¿no? Y muy, claro. muy, muy referente a esto, o sea, todos podemos aprender, finalmente. Todos podemos aprender Sí, mientras tengamos disposición y ganas, claro. Y ¿no? eso tiene que ver con el miedo, profe. Ujú. Ajá, con el miedo. Y el miedo, bueno, pues es una de las emociones que nos bloquea. Y es una de las emociones que o nos quita energía o nos da energía. Si usamos el miedo favorablemente, nos da energía para intentar. El miedo como tal es un mecanismo protector de sobrevivencia. Ajá, la persona que evita el miedo y que dice que no siente miedo, se pone en riesgo, Claro. no se cuida, no se protege, no se aleja. Ajá, y por eso, hablando de un tema en específico, por eso existe mucho el Ujú. maltrato físico, el maltrato psicológico, porque la persona no maneja su miedo saludablemente y se queda estancada ahí. Ajá, y entonces como el miedo le detiene, no da el siguiente paso a que el miedo se vuelva energético y emprenda la huida. El miedo genera adrenalina que nos prepara para el escape. Ajá. Entonces, cualquier persona que va a un evento y diga yo no siento miedo, ya está un poco condenada a fracasar en ello, porque el miedo nos genera adrenalina. Ajá. Entonces, es saludable aceptar que se siente miedo y trabajar con él. Claro. No, y como dices, es, pues, no, pues es que es traicionero, el miedo es traicionero. Así Quien es, no lo sí, acepta, pues ya es un poquito más adelante de lo que estamos hablando, pero sí, o claro. sea,
Si no lo aceptas, o sea, para nosotros, por ejemplo, los que somos de escena, de escenarios, el que diga que no siente miedo o nervios antes de entrar, solito se está echando la soga para que le salga todo mal. Hay que Sí, aceptarlo para poder desenvolverte ahora sí que respirar, ¿no? La respiración ayuda muchísimo en muchos sentidos, ¿no? sí, Respirar, analizar, concentrarte, pero aceptar que tienes miedo, que tienes nervios, por eso estamos vivos. Malo que no sintiéramos miedo y no tuviéramos nervios, ahí sería porque ya estamos muertos, así de simple, exacto, ¿no? exacto. Es un mecanismo protector como Ujú. tal. Entonces, si lo percibimos, pues hay que manejarlo. Y como Así tú es. dices, para manejar emociones del tipo que sea, uno de los mecanismos por excelencia es la respiración. Respirar. Respirar nos ayuda a manejar el enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, lo que sea. La respiración es nuestro primer contacto con la vida y con el mundo. Entonces, cuando respiramos, contactamos de nuevo con la vida. Pero Ujú. ¿qué pasa? Cuando el miedo nos bloquea, incluso dejamos de respirar y de ahí se nos deriva una crisis de pánico porque dejamos de respirar, porque nos bloqueamos y entonces vienen todos los demás síntomas. Se me duerme el cuerpo, me duele el pecho, etcétera. Siendo que si yo respiro, el miedo se autorregula. ¿Ve? Entonces, por eso es fundamental trabajar con la respiración. Y hay infinidad de ejercicios de respiración. Por ejemplo, uno que se me ocurre ahorita, que es muy funcional, es que cantes como si estuvieras haciendo bostezos, cantando, bostezando. Ajá, y ese es un mecanismo excelente para regular tu respiración. Mm. Y es un ejercicio que se utiliza en musicoterapia, por ejemplo. Perfecto. No, pues ya, ahora sí que, miren, ya les di un tip el maestro para que lo anoten. Acuérdense que aquí les damos tips, lecturas, libros. Pues aquí está uno del maestro Miguel. La respiración, el control, manejo por el canto con bostezo, que Exacto. es aplicado en musicoterapia y también lo aplicamos esto para los que sean profesionales de la danza, lo aplicamos en la danzaterapia. Ujú, También es lo exacto. mismo, el movimiento en el bostezo, el dormir, ¿qué Ujú, nos provoca? El ujú, fluido, el movimiento y... O sea, en un respiro puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para los que se claro. dedican también, no nada más a la música terapia, sino también a la danza, y llevamos esta área también de la danza terapia para aliviar, es eso, ¿sale? Donde nosotros respiramos, sanamos. Donde movemos y respiramos, hacemos una doble sanación. ¿En qué? En cuanto a las emociones y al cuerpo. Entonces, para que más o menos lo entiendan, ¿eh? Ujú. Bueno, antes de pasar a otra cosa, maestro, yo Sí, sé que adelante, tú usted, dime. híjole, nos trae, pero información, hay que aprovecharlo. Vamos a darle lectura a estos últimos, son otros 4 o 5 comentarios, nada más Sí, por adelante. si son referente a lo de la alegría, ajá, o al estrés, al enojo, ¿no? Sí, Norma Bautista comenta, el estrés provoca malestar. Así. sí, Ujú. sí, de entrada, claro, Claro. claro. Ahorita comentamos un poquito. Claro que sí. Norma Góngora, qué interesante este tema. Muy necesario saber cómo externar nuestras emociones de una manera sana. Perfecto. Ella es bailarina, es fan número uno de la danza y aparte también es Wow. psicóloga. Órale, Entonces no, hombre, imagínense la combinación, excelente. ¿no? No, Padrísimo. ya hizo una combinación que se llama humanidanza. Así es, Sí, perfecto. que además con baile, bueno, se hacen terapias padrísimas en musicoterapia con danza incluso. Claro. Y ahí se utilizan danzas, bueno, pues ella sabe mucho más de eso que yo, ¿verdad? Por la onda del baile, pero se utilizan danzas ancestrales incluso de los Ajá. primeros pobladores de la tierra, luego las tribus africanas, en fin, que se puede hacer una terapia padrísima con danza y con música. Claro, claro. No, ya se me está viniendo una idea, ¿eh? A lo mejor Ujú, próximamente la centramos y hasta lo por hacemos, lo supuesto. aplicamos. Lo invitamos a usted también para que nos vaya Hombre, haciendo todos esos ejercicios, ¿eh? no, Muy hombre, hay bien. muchísimos. Y nada Prepárense más porque comentar, sí, ya lo traigo comentar un acá. poquito, profe, al respecto Ujú. de lo que decía del estrés, porque sí, justamente el estrés es uno de los males de nuestro tiempo.
pero se ha convertido en un problema precisamente porque nos hemos acostumbrado a la vida acelerada y dejamos de tener pausas. Entonces, como no tenemos pausas, nuestro cuerpo se agobia, se agota, se cansa y entonces viene la descarga de cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que genera pues desánimo, desgano, etcétera, y que junto con eso, combinado con las emociones, con el enojo, la desesperación, etcétera, genera estrés y el estrés puede generar una crisis de pánico o un ataque de ansiedad o una depresión. Entonces, por eso es importante que nos demos esos minutitos, esas pausas en el día a día para respirar, para cantar, para gritar, para bailar, que nos ayude a mover el cuerpo, como tú decías, porque si no nos movemos, entonces ya estamos generando estrés en nuestro cuerpo. El estrés es físico, el estrés es emocional, el estrés es mental. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer algo para ayudarnos a manejar ese estrés de esas formas. Lo más importante para manejar el estrés es resolver las situaciones que nos generan estrés. Y una de esas que nos genera estrés es que tenemos desorden de vida. No tenemos una vida ordenada, pues. Entonces, si ordenamos la vida y tenemos dosificadas nuestras situaciones, evitamos llegar a un estrés extremo. El estrés como mecanismo funcional también nos sirve, solo es que tenemos que verificar que no nos llegue a tanto el nivel que nos provoque una contractura en el cuerpo o que nos provoque un malestar emocional. Así es, ¿no? Y todo se refleja, ¿no? Es una enfermedad que no, o sea, se manifiesta, pues, se manifiesta y por lo general con dolores o con satisfacción en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con otro Adelante. de los comentarios. ¿Le Adelante, parece? profe. Porque Sí, ya claro. se me vinieron así como que ideas, pero luego se me va pasando, si se me pasa alguno, discúlpenme, porque luego nos vamos de lleno. Silvia Grimaldo Rodríguez, Silvia, saludos. Felicidades, excelente charla, gracias, dice por acá. Muy bien, Akire Noyola, saludos cordiales a todos y al maestro Miguel. Ok, tiene club de fans, oiga, muchos le mandan saludos. Muy bien, Nancy González, buenas noches a los dos profesores, excelente tema. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Suheiri Love, gracias, saludos, compañera maestra también. Excelente, gracias por acompañarnos, un saludo igualmente, gracias. Tino Hernández, por acá un comentario, creo que va más dirigido a su servidor. Creo que llegó un poco tarde esta plática, pudo haber sido muy útil para maestros y padres del grupo. Don Tino, híjole, así, piedrazo bien dado. Sí, pudo haber sido, créanme que hay varios temas que ahora digo, híjole, si los hubiéramos empezado a tocar al principio de la pandemia, porque ahí fue donde se juntó muchas de las situaciones, pero también temas que a veces tocamos, en mi caso, por el comentario de un padre de familia, de Tino Hernández, a veces los tocamos y se nos escapan, o a veces entre comentarios, porque siempre pasa esto, ¿no? Se acerca un padre de familia, y yo creo que en el caso de todos, no es excepcional, se acercan a pedir un consejo, o a externar un problema de un alumno, ¿no? Y ahí es donde vienen los comentarios, ¿no? A veces no necesitamos una plática así, ¿no? Digo, por en respuesta al comentario, ¿verdad? Claro. No necesitamos una charla larga, extensa, sentados y poniendo atención y escribiendo, sino a veces los mejores acercamientos son esos, los que son de 5 o 10 minutos, donde vamos enfocados a un problema, a una problemática desde casa, ¿no? En el caso de los niños, de los alumnos, ¿no? Que ya se acercan los padres de familia con nosotros como docentes, que eso es para otro tema también. O sea, el acercamiento de los padres, la aceptación por ellos, porque no es tan fácil soltar a los alumnos, ¿eh? Y menos cuando son pequeños, ¿no? O sea, quién sabe qué mañas tendrá, es lo que dicen, ¿no? Ese maestro o esa maestra al que le vamos a dejar, pues bueno, también eso se gana, con el tiempo se gana,
¿sí? Pero no crea. Aquí vamos a tratar de darle los mejores tips y las mejores charlas para que se apoyen en casa también ahorita que estamos en la pandemia, ¿sale? Ok, Por supuesto, y por acá, por supuesto. Citlaltona, otra vez acá, nos está viendo, perfectísimo. Pues Sí, maestro, sí, vamos a adelante. seguir con esto. Por acá, fíjese que hace ratito Sí, mencionó acerca de las máscaras. Justamente apenas iba a sí, tocar esto. Mire, qué imagen, sí, ándele, ahí qué está. actriz, ¿no? ¿Quién no la conoce? Sí, claro. No, no menciono nombre ni película porque luego nos cobran derecho de autor, Sí, más pero vale. esas dobles cara. Sí. A veces esto nos ocurre mucho en cualquier agrupación, en cualquier lugar, hasta nuestros lugares de trabajo. Somos Sí. dobles caras. ¡Zas! Parte cruel, cruda, Ujú. y así es. Sí, A sí. veces somos, como seres humanos, tenemos el chip bien integrado de cometer errores, ¿no? Y a veces Ujú. cuando cometemos esos errores, mi gente que nos está viendo, hay que ser muy realista. Siempre nos ponemos, como decía el maestro Miguel al principio, la cara feliz. Nos ponemos siempre la máscara feliz, alegre, la sonrisa. No pasa nada. Me dicen, no pasa nada. Yo hago, no pasa nada. Ahí está peor. Porque tú lo hiciste y Ujú. no reconoces, ¿no? Aquí acerca de lo doble cara, maestro, es un tema bien crudo. O sea, a lo mejor nos van a criticar o me van a criticar a mí. Pero ya saben que bienvenido. Mientras sean críticas positivas o destructivas o negativas, todo sirve, porque de ahí salen estos temas. ¿Ah? Todos estos Claro, temas salen de ahí. Entonces, claro. maestro Miguel, acerca de esto del manejo de las dobles caras, ya no hablemos tan profundo del sentimiento, de la emoción, de la alegría, Ujú, tristeza, ujú. sino esto en qué repercute en tu posición, hablando como persona, o sea, Sí. qué hay que afecta socialmente? Ujú. Sí, acepta, bueno, primero la credibilidad de la otra parte cuando se da cuenta que la persona actúa con esa doble cara o con esa doble máscara, ajá, se pierde credibilidad. Y de fondo, lo que ocurre es que la persona sí sabe que está actuando en un sentido contrario, nada más que evita aceptarlo o asumirlo, porque eso le representa responsabilizarse de la situación. Ajá. Entonces lo que hace es evadir, poniéndose la máscara para evadir cualquiera que sea la responsabilidad. Y entonces esto se utiliza primordialmente para obtener privilegios, obtener beneficios, ¿sí? Hay gente que escala espacios en la vida utilizando una doble cara. ¿Ah? Y entonces lo que necesitamos es nosotros estar muy atentos, ser muy perspicaces, muy perceptivos, muy analíticos, muy observadores, para saber cuándo alguien nos está haciendo una jugada de esta naturaleza, ¿sí? Porque inevitablemente el ser humano tiene las dos partes, tenemos las dos partes, la parte muy sana, muy saludable, muy bonita, adornada, alegre, y inevitablemente también tenemos la otra, la difícil, la oscura, la maléfica, la malévola. Entonces lo que necesitamos hacer es trabajar con nuestra emocionalidad de tal manera que seamos más conscientes de para qué queremos usar o no la máscara. Y si es posible, pues usarla lo menos posible del tiempo, ¿sí? Que vayamos más bien con nuestra real vivencia, así como la estamos experimentando en ese momento, porque eso nos genera, obviamente, credibilidad, lo que tú decías, ¿sí? ¿Cómo va a confiar una persona en alguien que se da cuenta que le jugó chueco? Jamás, ¿sí? ¿Cómo va a confiar alguien en quien de algún momento le confió algo y al día siguiente ya se enteró que lo confió a alguien más? ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las repercusiones, la pérdida de credibilidad y el autoengaño, el autosaboteo, ¿sí? Todas las personas sabemos cuando nos estamos autoengañando, ¿sí? Podemos engañar a los demás y hasta de manera fácil, sencilla, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y entonces ahí el proceso fuerte y el proceso complejo es responsabilizarnos
de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos y lo que mostramos. Así es. Híjole, pues, mire, esto último, para muchos yo creo que les está cayendo, ¿eh? Pedrada Aguas. Hay fuerte. que responsabilizarnos. Ahí está. Ahí está. Palabra clave de todo lo que nos comentó. A lo mejor no le pusiste atención. Pero esto último, aguas. Responsabilizarnos de todo lo que estamos haciendo. Finalmente, de todo lo que estás haciendo. Es aceptar, ahora sí como dicen, ¿no? En la escuela o antes nos decían, yo me acuerdo que nos decían a nosotros, usted aventó la bolita de papel, pues así con los pantaloncitos como la aventó y le pegó al niño, pues así con los Así, pantaloncitos dígalo y sosténgalo, ¿no? Desde ahí viene, ¿no? Y que claro. yo creo que ahí es otro tema, ¿verdad? Hay Importante, pero muchos. han cambiado las cosas en cuanto a la educación, a los niños de ahora, a los niños de antes, cómo nos educan desde casa, como padres de familia, cómo ha cambiado, pues ahora sí que por economía, por cómo crecieron, la liberación, porque ahora los derechos de los niños permiten mucho. Ajá, hay que ser muy conscientes de qué permitimos, ¿no? Ahí está Ujú. la diferencia de libertad y libertinaje, que no es lo Libertinaje, mismo, sí. y ahora actualmente, pues, creo, piensan, porque lo vivimos los que somos docentes, que es lo mismo, piensan los papás. Libertad y Ujú. libertinaje no es lo mismo, Sí, y aquí venimos a caer en este problema tan grave que en ocasiones se refleja cuando estamos en la etapa adulta. El no sí. ser responsables de nuestros actos, no ser responsables de lo que hacemos y mucho menos aceptar lo que hicimos. Sí, y fíjate que, sí, claro, y fíjate que de ahí entonces se deriva otro tema que es la culpa. Hablando de emociones, entonces como cultura estamos muy acostumbrados a no responsabilizarnos, pero eso sí, a echar culpas por todos lados, ¿sí? Entonces tendemos a culpar porque nos cuesta trabajo responsabilizarnos. Y si culpamos a los demás, pues obviamente en muchos casos salimos bien librados, pero de fondo nosotros sabemos que estamos actuando erróneamente y que estamos dañando a alguien más. Entonces, la responsabilidad nos ayuda a evitar también la culpa. Van juntas. Si me responsabilizo, evito culpar a alguien más de lo que yo hice correcta o incorrectamente. Si lo hice correctamente, lo acepto, lo asumo, es más fácil. Si lo hice incorrectamente, cuesta más trabajo, como tú decías, asumir que hice algo incorrecto. Y entonces busco una forma de salvación. Y por eso pues nos va tan mal a nivel de sociedad, a nivel de estructura de país también, pues porque culpamos y de ahí entonces viene otra, pues no es una emoción, es un estado de vida que es la Ujú, corrupción. ujú. ¿Sí? Que está terrible en el país. ¿Sí? Entonces, responsabilizarnos ayudaría a evitar culpabilizar y ayudaría a evitar en cierta medida la corrupción. Así es. Sí, hay muchas cosas que vienen de la mano. Esto se podría ir larguísimo, Extenso, larguísimo. La verdad, o claro. sea, todo esto se basa en la infancia, que en anteriores programas, los que han estado presentes o no, véanlas, para que más o menos le vayan agarrando hilo a las conversaciones, porque a veces son cosas que ya hemos tocado, como por ejemplo esto de la responsabilidad, el compromiso, Uh -huh. el sentido de pertenencia que se debe de tener artísticamente hablando. Pero aquí venimos a reforzarlo con el maestro Miguel acerca de esto, ¿no? Nos da los puntos clave, los puntos importantes, y no solamente para el docente, también para ustedes que son bailarines o artistas escénicos, o también plásticos, si se dedican a algún tipo de arte, o sea, lo pueden aplicar y finalmente les va a dar un mejor valor, ahora sí como nosotros decimos en el arte, un plus a lo que haces, ¿no? Te va a dar ese sentido al 100% en su totalidad, que no es nada más decir 100%, no, en su totalidad, de todo lo que te enfoques, todo lo que hagas, todo lo que te muevas, se va a aplicar en todo eso, no solamente en una sola cosa. No solamente cuando estás en escena, no solamente cuando ya está tu obra terminada, en el caso de los plásticos, o sea, no, sino que lo vas a llevar en todo el proceso.
de principio a fin, ¿no? Entonces sí es muy importante esto. Le digo, nos podemos alargar muchísimo, ¿verdad, maestro Miguel? Alargar con Claro, estos hay tema y, para o mucho. sea, pero Sí, vamos a dejarlos con ganas de seguirnos viendo. Ya saben que aquí nos sí, gusta claro, picarlos y claro, que no se pierdan los programas, ¿eh? Bueno, maestro, pues por esto de los supuesto. doble cara está medio Sí, crudo, la verdad está medio crudo, está ¿sí? fuerte, Ojalá y no, está o no fuerte. ofendamos, no ofenda a su servidor, ¿sí? Principalmente porque luego nos dejan de ver, no nos dejen de ver, al contrario, coméntenlo porque esto es súper importante, cómo lo estás viviendo, cómo lo desarrollas, qué opinas, si estás en acuerdo, si estás en desacuerdo, recuerda que todo eso es parte de esta sinergia, todos aprendemos de todos, ¿sí? Así de simple es esto. Maestro, Sí, y sí. sí, sí, justo eso que tú dices, en el no estar de acuerdo es como también se construyen grandes obras, Ujú. porque entonces si todos estuviésemos de acuerdo en algo, pues no habría ya más que discutir o que construir. Ajá, ¿No? la vida está hecha de acuerdos y desacuerdos, de ajustes, desajustes, es un ciclo continuo. Y voy a hacer una frase que usa un conferencista japonés que me gusta verlo, escucharlo. Dice que el éxito es una montaña de fracasos. Ajá. Entonces, en esa medida, cuando nos permitimos recibir la crítica y las opiniones y los comentarios y el no estar de acuerdo, también eso nos permite manejar saludablemente nuestras emociones, porque nos permite ubicar, me enojé porque me comentó esto que va en contra de lo que yo digo. Ah, bueno, pero entonces tengo que aprender a ver más allá de lo que yo digo. Ajá, o de lo que yo veo, de lo que yo leo, de lo que yo escucho, para ampliar mi horizonte y que eso me permita manejarme en términos de emociones saludablemente con el entorno. Y la crítica, obviamente, es una de las cosas que no nos es tan fácil manejar, ¿sí? Nos genera enojo, nos genera desesperación. Si la sabemos manejar, nos genera posibilidades de aprender, de crecer y de ser mejores emocionalmente. Perfecto. No, pues quédense con esa frase. El éxito es una montaña de fracasos. La verdad, muy Así buena, ¿eh? es. Yo no la había escuchado. Yo no la había Excelente. escuchado, pero muy buena. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, es Sí. cierto. Yo creo que el mejor aprendizaje es eso, ¿no? A lo mejor aplicada a la mexicana, ¿no? Déjalo que se tropiece, déjalo que caiga para que se aprenda a levantar. Es Claro, la a que la aplicamos mexicana. normalmente, ¿no? A la mexicana. Ujú. Pero Sí, sí, o sea, esta frase que nos compartes, la verdad está como que, o sea, más precisa, más así como que, más entendible a lo mejor para la mayoría, sí, ¿no? sí. Está perfectísima, la verdad. Nos vamos a quedar con esa y la vamos a hacer aquí famosa, la vamos a hacer hashtag, yo creo. Le vamos a ayudar Ándale. ¿cómo se llamará, oiga? Se llama El Yokoi Kenji. Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un Ya. conferencista excelente para temas de vida. Sí, Ajá. sí, ya lo ubiqué. Yo no le había escuchado la frase, pero sí, también lo sigo. Sí, lo sigo. Sí, La verdad, muy bueno, muy bueno. Síganlo también, por ahí les es vamos a bueno, compartir. De hecho, claro. por ahí tenemos hasta comentarios de él. Pero Sí, tiene sí, temas excelente, interesantes. muy Ujú. excelente. Maestro, pues ya casi estamos llegando a la parte final y vamos a Excelente, cerrar dígame. con algo bien interesante que, Sí. híjole, no quisiera, pero que es el manejo de emociones, ahí les va a todos, personal y profesional, donde mezclamos todo. ¿Qué pasa con esto? Ay, Dios. A veces nos llevamos los problemas de casa a donde nos realizamos profesionalmente. No Ujú. separamos lo profesional y nos llevamos el problema a casa. Tómala. Ahí, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? El manejo de emociones Sí, en la vida personal y profesional. ¿Cómo se sí, puede manejar y qué interfiere o qué problemáticas también podría haber? claro. Sí, lo primero y lo más importante es entender que la vida profesional y la vida personal son dos aspectos separados por cuestión de lógica, de orden y de organización, pero que en cuestión de vida no hay manera de separar las emociones. Lo que hay manera
es de no confundir entre la causa y el efecto. ¿Sí? Eso es muy importante porque confundimos la causa y el efecto. Alguien generó una situación que me hizo enojarme en mi familia y llego al salón de clase de mal humor, geniudo, de mala cara, y el alumno, ¿qué culpa? ¿Sí? Entonces no puedo evitar sentirme como me siento. Sin embargo, sí puedo reconocer ante el grupo o ante la persona o la situación que hoy me siento enojado. Con el hecho de que yo lo reconozca en el grupo, eso ya me ayudó a autorregular. El problema es cuando no reconozco, porque entonces voy usando esa máscara de felicidad y llego al grupo e intento tener cara alegre, pero mi cuerpo está reaccionando con el enojo. Ajá. Y entonces lo que ocurre es que hay una interferencia de mi vida personal con mi vida profesional. Es poco probable que se puedan separar las situaciones, ¿sí? Que podamos no sentir las emociones que me generó el ámbito familiar en el ámbito profesional, pero sí podemos asumirlas, aceptarlas y saber que la causa y el efecto son diferentes. Esa es una clave fundamental, evitar la confusión entre causa y efecto. Lo que tú decías muy al principio, no buscar que me la pague quien no me la hizo. Si tengo algo que arreglar en el ámbito familiar, lo arreglo en el ámbito familiar. Si tengo algo que arreglar en el ámbito profesional, lo arreglo en el ámbito profesional. Y luego entonces, ahí es como voy adquiriendo una calidad de vida, porque aunque sepa que vengo enojado de mi casa, no estoy enojado con el grupo como tal. ¿Ah? Y eso ya es una diferencia importante. Y lo mismo, no puedo llegar a la casa con mi mal humor de lo que me generó la empresa, el colegio, lo que sea, y querer culpar a mi familia de algo que generó el colegio o la empresa, la institución. Ajá. Entonces sí puedo llegar y decir, vengo molesto por esto, y punto. Y entonces ahí ya mi organismo de manera automática autorregula y ayuda a que ya no culpe a quien no tuvo o no causó esa situación. ¿Sí? Entonces es muy importante esta cuestión de comprender primero que es imposible dejar las emociones a un lado. No podemos evitarlas. Podemos aceptarlas, podemos trabajarlas y podemos corregirnos en la manera de cómo resolvemos. Perfecto, ¿no? Pues ahora sí que esto es la parte culminante de nuestra plática y lo dejé al final porque esto a veces nos crea conflictos, tanto a bailarines o participantes de las agrupaciones y a los docentes de que se nos van. A veces nos quejamos de que no tenemos gente, no tenemos personas, se están yendo, que no entiendo. Pues aquí viene esta, a veces no es tan complejo. Si se dan cuenta, esta parte final es nada más separar Sí, el lugar causa y y las efecto. personas. Ajá, causa y efecto. Entonces, tenemos que ser bien conscientes. Esto que voy a comentar es más para los docentes o para los maestros directores de personas. Hay que ser bien conscientes, maestros, acerca de en qué lugar estamos. Porque también a veces contestamos una llamada personal y estamos enfrente de las mismas alumnos diciendo antisonantes o quejándonos o involucrando personas de contéstale porque no quiero yo hablar con él o no quiero comunicarme con tal persona. Hay que saber diferenciar esto. No es tu familia, tus alumnos jamás van a ser tu familia. Puedes llamarlo familia porque así algunos lo tocamos, familia tal o familia tal, pero no es tu familia como para tener ese tipo de libertades. Hay que saber distinguir porque entonces ahí creamos otro tipo de problemáticas que es la falta de respeto. Ya no te van a tomar a ti como líder, ya no te van a tomar a ti como maestro, vas a ser un amigo de ellos, que es a lo que no debemos de caer. Y aquí viene en efecto este manejo de emociones, de sentimientos mal hecho
o no, Ujú. no bien manejados, pues. Vamos a Exacto, caer en la no bien redundancia, manejado. ¿no? No tener un buen manejo de los sentimientos o emociones, practicados en su lugar, Así donde es, debe de ser, ¿no? Entonces, pues maestro, exacto. no sé qué más nos pudiera compartir. Ahora sí que, pues yo creo que es un tema bien profundo, la verdad. Ahora sí que Sí, nos damos claro. nosotros nuestros viajesotes con esto que compartimos, la sabiduría, la verdad es ilimitada, podemos conocer Uh, muchísimo y profundizar. Hay tantos textos que claro. podemos leer y sobre todo esto, Ujú, las ujú. experiencias que nos Sí, comparten aquí nuestros invitados, el maestro Miguel, pues, o sea, no mire, ya, no, la no, verdad, o hombre. sea, hay que tener mucho callo para hablar y ser crudos para contar, ¿no? Así dicen, Sí, ¿no? sí, mira, yo creo que finalmente en en este tema lo fundamental es resumir en dos o tres enunciados. Primero, hay muchos mitos respecto de las emociones, ¿sí? Y tenemos que desmitificar todos esos asuntos que nos dicen, uno de ellos muy frecuente, que la persona que es sensible o es emocional es la persona de la que se abusa, la que no pone límites, etcétera. Al contrario, la persona que es sensible, emocional y sabe manejar sus emociones correctamente es una persona que sabe poner límites, que tiene claridad, que sabe decir no, que sabe cuándo y cómo y para qué actuar. ¿Sí? Entonces, contrario a lo que se piensa de que una persona sensible es altamente vulnerable, al contrario, una persona sensible es altamente creativa, es altamente capaz de desarrollar proyectos de vida, situaciones muy exitosas, etcétera. ¿Sí? Y referente a eso también, entonces, la otra parte importante es que en tanto más sabemos manejar nuestras emociones, mejor también tenemos salud física y mental, porque las emociones, a final de cuentas, repercuten en el cuerpo y repercuten en la mente, en la calidad de nuestra vida. Entonces es importante que quitemos ese otro mito de que las emociones no nos sirven de gran cosa. Las emociones nos sirven fundamentalmente para interactuar saludablemente con la totalidad de la vida. Así de sencillo es. La emocionalidad es la que me permite interactuar con la totalidad de la vida. Y voy a sintetizar todo el rollo que hoy dijimos en dos o tres palabras. Las emociones o nos curan o nos matan. Así es. Uh -huh. Perfecto. Perfectísimo. No, pues yo creo que mejor cierre no puede haber. No puede haber. Con esto, lo del principio, cierra. Y Así perfecto. es. Perfecto. No, pues maestro, pues ahora sí que le agradezco mucho el haber pues compartido todo este conocimiento con nosotros y con nuestra gente. La verdad es algo increíble de que un especialista, pues, ahora sí que está profundizado en los sentimientos, emociones y en la parte psicológica de la mente del ser humano, pues nos comente, porque luego, ¿qué cree que nos juzgan a locos, eh? A veces a los Uh -huh. artistas de que, ah, no, Suele eso no es ocurrir. cierto. Y, no, es algo padre, ¿no? Y aparte, pues ustedes nos refuerzan porque, pues, híjole, la verdad, estamos igual de, yo les digo, ¿verdad? Con todo respeto, estamos igual de Sí, lurias, los psicólogos claro. que los artistas. Sí, Pensamos mucho en el ser sí. humano. Sí, nos permitimos vivir la vida como es. Exacto, Sí, exacto. así tal cual. Así es, perfectísimo. Sí, Pues maestro, sí. pues ahora sí que llegamos a esta parte final, la parte triste. Decimos nosotros que todo lo bueno tiene un final. Y pues bueno, Sí, este es un programa bueno y tiene un final. Así que, maestro, pues ya para terminar, una palabrita por lo de la contingencia. Todavía estamos pues en este periodo de cuidados y demás, pero algunas palabras que usted nos pueda dar sí. para seguir motivándonos desde casa, lógicamente a seguir
pues en el arte, en la parte del aprendizaje continuo, de nunca fallar en esto, pero algo que usted nos comparta, ¿cómo ve con nuestra audiencia? Sí, por supuesto. Yo pienso que en estos momentos especialmente necesitamos mucho fortalecer primero nuestro orden de vida, lo que yo decía hace un momento. Si tenemos orden de vida, nos sirve para todo lo demás. Y ese orden, pues obviamente tiene que ver con que nos dediquemos pequeños lapsos de tiempo, pequeños momentos para hacer algo que nos dé gozo de vida, porque de por sí ya tenemos bastante difícil la situación con la pandemia, con el encierro, con todas estas situaciones, incluso en lo económico, en lo social, que nos han interferido. Entonces, si no nos permitimos en pequeños momentos gozar de la vida, aún dentro de todo esto que existe con la pandemia, pues tenemos infinidad de herramientas. Y esta herramienta de estar dialogando y de ver este tipo de cosas en vivo, en línea, a distancia, etcétera, todo eso también nos facilita el tránsito por la vida. Entonces, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir siendo mejores personas en el día a día, aún con todo lo que tengamos en contra. Y eso necesita, bueno, pues principalmente que nos demos cuenta que lo más importante que tenemos es nuestra vida y no sabemos cuánto nos va a durar. Así que entonces necesitamos de fondo saber gastar la vida, ocuparla en gozo, en trabajo, en hacer algo para los demás, para la cultura, la sociedad y fundamentalmente lo que yo les decía hace un momento, si no han tenido oportunidad de incursionar en algo artístico, permítanse esa oportunidad porque el arte transforma la vida de las personas. Y Perfecto. con eso terminamos, profe. Perfecto, perfectísimo. Pues muy agradecido, maestro, en verdad, muchas gracias. Un último comentario de compañero de trabajo, por cierto, Juan José Gómez, ajá, que Profe Juan comparte, José, así es, felicidades a ambos compañeros y amigos. Muchas gracias, en verdad, muy, muy valioso ese último, porque fue compañero, es compañero más bien de trabajo, y pues bueno, así está es. aquí apoyando a los compañeros, ¿no? Entonces, pues, maestro, muchas gracias, en verdad. Ojalá no sea la primera vez que nos acompañe, que sea la primera de muchas. Y pues, la verdad, muy agradecido, muy, 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 dice verdad por ahí, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pero en verdad, muy agradecido por todo este aprendizaje. En verdad, muy valioso conocimiento. Aprovechenlo, gente que está allá del otro lado, para que pues, sigamos en esta sinergia, ¿no? Gracias, profe, Así que con todo gusto, pues mientras sea sumar, aportar, compartir la vida y aportar a la vida misma, aquí estoy. perfecto. Pues le agradezco, maestro. Lo dejo y pues vamos a despedirnos en este momento. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias. Perfecto. Pues mis amigos, les agradezco mucho el habernos acompañado en esta nochecita. Recuerda, aquí con tu servidor, Juan José Pérez Parra, maestro de danza folclórica mexicana, pues estos temas, en verdad, muy valiosos que están compartiendo con nosotros nuestros amigos, nuestros compañeros, especialistas también en estos temas que estamos tocando contigo para este tipo de trabajos escénicos, artísticos o simplemente para que lo apliques en tu día a día. Y pues bueno, te sigo invitando también para que nos acompañes y nos sigas en esta página oficial de transmisiones Juan J.P. Parra Danza. Recuerda www.facebook.com/diagonal Juan J.P. Parra Danza. Ahí puedes encontrar todo nuestro contenido y los programas en vivo. Pero también te recomiendo que te vayas ahorita a suscribirte a nuestro canal donde van a estar ya disponibles todos estos programas en vivo y también nuestras clases de danza. Así que, pues bueno, una vez más me despido de ustedes. Recuerda tu servidor Juan José Pérez Parra, maestro de danza folclórica mexicana, y este fue tu programa Plática Casual Folclórica, un programa donde compartimos temas referentes a la danza, al folclore y sobre todo a un ámbito general. Así que muy agradecido con todos ustedes, espero que pasen una excelente noche y nos vemos próximamente en un programa más. Hasta luego, que la pases bien. Bye.